Egunon guztioi, somos Jokin Estepa, estudiante recién titulado y habilitado para la docencia por la UNIR y Eider Zaragoeta de Euskal Herriko Unibertsitatea. Nuestra comunicación se llama Reduciendo la brecha digital, herramientas digitales para la inclusión del alumnado de secundaria. Vamos a comenzar un poquito con un índice que nos va a dar unas ciertas pinceladas sobre qué es lo que vamos a ver en la comunicación que nos ocupa. Bien, empezaríamos por el contexto que definiría un poco la situación base en la que se ha basado pues, toda la propuesta que se va a hacer y pues, bueno, que condiciona absolutamente toda la acción posterior. Hablaríamos después de la brecha digital, que es también un elemento que ha supuesto y pesa muchísimo en todo el contexto que se va a tratar y que también condiciona pues, bueno, las herramientas y la vertiente metodológica que se ha seleccionado para pues, bueno, llevar a cabo toda la propuesta. Después hablaríamos del Flipped Classroom o aula invertida y su relación con la pandemia y cómo es posible adaptar esta metodología al contexto de la pandemia y qué es lo que ha supuesto. Después hablaríamos en términos de herramientas con pues bueno, Arduino y Tinkercad, que suponen pues bueno, herramientas muy interesantes y con ciertas aportaciones y propiedades interesantes al respecto de todo esto. Y finalizaríamos la comunicación con pues unas conclusiones que nos darían unas ciertas ideas y darían unas últimas pinceladas a todo lo expuesto. Bien, hablemos del contexto. No es ninguna novedad, en marzo del 2020 emergía la pandemia del COVID-19 y pues bueno, los elementos gubernamentales, el Estado, las autonomías se ponían en marcha para reaccionar al respecto y pues bueno, tanto el sector público como el privado se veían fuertemente afectados en sus actividades del día a día con el contexto emergente. La educación no era ninguna excepción, más bien el caso particular de un problema global y pues bueno, esto llevaba elementalmente al alumnado y al profesorado a confinarse en sus hogares y a trasladar el proceso de enseñanza-aprendizaje a una suerte de modalidad e-learning, es decir, de enseñanza a través de la red, enseñanza a distancia a través de la red. Esto supone y ya impone una pues bueno, situación de partida sobre la cual pues bueno, ya había que cimentar cualquier tipo de propuesta teniendo en cuenta unos ciertos factores. Bien, la brecha digital. La brecha digital no es nueva. En 2003 Ballesteros ya daba pues bueno, una idea al respecto y la definía como una fuerte desigualdad que se daba pues bueno, entre las personas que eran competentes o que tenían accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación y las que no, ¿no? Bueno, como decíamos, no es algo nuevo, se ha dado desde que se utilizan este tipo de tecnologías y la cuestión es que durante la pandemia este tipo de elementos se ha visto agravado. Esto impone unas ciertas condiciones y da unas ciertas premisas y las premisas son que pues bueno, cualquier acción educativa, selección de herramientas o vertiente metodológica ha de tener en cuenta pues bueno, la brecha digital y pues bueno, más que nada se ha de seleccionar herramientas simples, gratuitas y accesibles para que todo el alumnado pueda acceder tanto en sentido material como también en sentido competencial a pues bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera completa y con entereza. Bien, en lo que se refiere a la vertiente metodológica, Flipped Classroom o el aula invertida y la pandemia se pueden relacionar de una manera muy interesante, puesto que, pues bueno, ya esta metodología tiene unas ciertas propiedades que son interesantes para aplicar en lo referente a la situación. Y es que la situación, como decíamos, era la de e-learning, la de una enseñanza a través de la red. Bueno, para empezar, pues Bergman y Sams ya definían el aula invertida como pues, bueno, la clase al revés y pues, bueno, clasificaban los elementos por carga cognitiva y pues, bueno, sacaban algunos del aula y se los llevaban al trabajo para casa. Básicamente el aula se reservaba para elementos de carácter más activo, en el cual se desarrollaban ya pues, actividades prácticas con la ayuda del docente que ejercía de guía o de mentor. Bien, también Bergman y Sams comentaban que ya de base el aula invertida suponía una suerte de educación de carácter combinado, de blended learning o B-learning, lo cual está, pues bueno, lógicamente más cerca del e-learning de lo que estaba, pues bueno, en la clase magistral, por ejemplo.
Las claves que nos podría dar el aula invertida vienen siendo los videotutoriales y las sesiones síncronas activas. Respecto a los videotutoriales, pues al verse en casa y en cualquier momento, al poderse consumir en cualquier momento por el alumnado, supondrían y darían un carácter de ubicuidad a lo que es la metodología utilizada. Y luego, pues bueno, las sesiones síncronas activas supondrían sesiones síncronas que, más allá de la clase magistral en la cual pues el alumnado se ha visto a veces pues inmerso en el tedio, pues ha podido ser posible el desarrollo de unas sesiones síncronas activas en las cuales, pues bueno, se tuviera que participar y se tuvieran que hacer cosas de manera práctica muy interesante. Siendo esta la aportación principal pues de la metodología del aula invertida y la posibilidad de su adaptación al contexto que nos ocupa. En la vertiente de herramientas, y hablando de Arduino y de Tinkercad, pues bueno, supondríamos que pues bueno, estas herramientas son muy interesantes para su presentación y su implantación en el ámbito de la pandemia, y el porqué es el siguiente. Arduino, pues bueno, es, para el que no lo conozca, una placa de prototipado rápido que pues bueno, se desarrolló en Italia en su día y es muy sencilla, muy barata y tiene una potencialidad enorme. Opera normalmente con un hardware y un software muy sencillos que, pues bueno, programándolo inciden sobre unos ciertos sensores y actuadores que dan posibilidad de desarrollar pues una diversidad enorme de actividades, de un carácter muy didáctico además. Bien, la razón de la selección de Arduino podría parecer extraña porque Arduino tiene un mínimo coste, aunque sea un coste muy bajo, tiene un mínimo coste y este coste pues no es asumible por el alumnado en el contexto de la pandemia. Y esto teniendo en cuenta pues la brecha digital y la cuestión de la accesibilidad económica, ¿verdad? La cuestión es la siguiente. De aquí surge una necesidad y es la de adaptar esto a, pues bueno, como decíamos, con la brecha digital. Y aquí, a suplir esta necesidad, vienen los simuladores. Y aquí está Tinkercad. Tinkercad simula a Arduino de manera gratuita, online. Es decir, con la posibilidad de tener un navegador y una cuenta en Google, es posible la utilización de este simulador que nos brinda todas las posibilidades, o muchísimas posibilidades al menos, de las que supone Arduino, sin tener la placa físicamente. Es decir, solo a través del navegador podemos trabajar, programar, podemos instalar sensores, montar sistemas eléctricos y simularlos, de manera que gran parte de lo que se podría hacer con Arduino físicamente es posible hacerlo con Tinkercad con los mínimos recursos posibles y de una manera gratuita. La potencialidad, la simpleza y la accesibilidad de la herramienta son muy altas y, pues bueno, por supuesto se puede trabajar con ellas siempre con la necesidad de la conexión a Internet. Bien. Para concluir y para finalizar, pues la conclusión más importante que se debería extraer de esta comunicación es que la acción educativa habría de ser siempre adaptable a cualquier contexto y que se tendría que adaptar a cualquier contexto, es decir, que se tendrían que ver las condiciones de contorno que afectan realmente a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y se tendría que pues bueno, trabajar en este sentido, siempre para garantizar la calidad del proceso. Respecto a la brecha digital, pues ya decíamos que no es algo nuevo y que es algo que se ha dado de antes, pero que pues bueno, se ha visto agravado en el contexto de la pandemia, con lo cual es un elemento muy interesante que se tendría que tener siempre en cuenta, tanto en su vertiente competencial como en su vertiente de accesibilidad económica, a la hora de desarrollar cualquier tipo de propuesta educativa. El aula invertida, pues bueno, sería una metodología que ha demostrado pues bueno, grandes posibilidades en el contexto de su traslación al e-learning, pues bueno, por su sentido de ubicuidad, por sus aportaciones en cuestiones y términos motivacionales, por poder hacer las sesiones de e-learning activas y no aburridas o pesadas, con la capacidad de mantener la atención del alumnado, haciendo algo muy interesante y dándole la posibilidad de que consuma contenidos teóricos de una manera pues más variada o pues bueno, cuando tenga la necesidad y la posibilidad dentro del contexto que se encuentre. Y respecto a Arduino y Tinkercad, pues poco más que decir, son herramientas de pues bueno, enorme potencialidad, bajo coste y que suponen pues bueno, pues enormes posibilidades para trabajar también de manera online y en cuestiones y en modalidad de e-learning. Eskerrik asko guztioi, muchas gracias, espero que hayan disfrutado con la comunicación y que les haya servido para
pues para ver algo nuevo.